Hola, bienvenidos nuevamente a Punto de Encuentro. Hoy vamos a hablar del tema del momento, que son las elecciones regionales. Particularmente nos vamos a referir a las encuestas y efectivamente cómo ellas funcionan en un momento electoral. Las encuestas, quiero recordarles que no son necesariamente instrumentos para predecir o para anticipar resultados. Lo que hace es tomar una fotografía en un momento determinado de cómo está la población en términos de su intención de voto. Pero eso sí, lo que hace es efectivamente hacer que las campañas electorales quieran cambiar esos números. Entonces se ha cuestionado mucho si las encuestas son fidedignas, si influyen en el voto o no, y para eso tengo dos invitados en el programa de hoy. Cuéntame una cosa, ¿qué tanto influyen los resultados de las encuestas en la intención de voto? Las encuestas son muy importantes, pero más que influir son un elemento para tomar decisiones. Las personas a partir de ellas es que toman decisiones. Es muy pobre o muy triste pensar que las personas votan como las encuestas dicen. Realmente las encuestas dicen cómo la gente está pensando y a partir de eso las personas empiezan a tomar partido y a tomar decisiones con base en la información de las encuestas. Perfecto. En el caso, por ejemplo, de Ipsos, ¿cómo ustedes, qué metodología tienen? ¿Cómo ustedes hacen para minorar el riesgo o esa fluctuación que puede haber en los resultados? Pues mira, se trabaja primero con un diseño muestral muy estricto, muy riguroso. La estadística es la que está detrás de este trabajo de encuestadores y nos ayuda con toda la parte muestral. Pero por otro lado, es muy importante entender que nosotros aplicamos metodologías o técnicas de recolección de información que buscan lograr que efectivamente cualquier persona tenga la posibilidad de ser seleccionada. Ipsos en particular mezcla encuestas telefónicas con encuestas presenciales, dependiendo del estatus socioeconómico, pero lo más importante entender es que no es que haya una técnica que sea incorrecta versus las demás incorrectas. Si se hace algo diferente, entonces, no, lo que se hace está mal. No, cada uno está buscando cómo acercarse mejor a la realidad dentro además de una lógica de tiempo y presupuesto disponible para los estudios. Sí hay que creer en los resultados de las encuestas, viéndolas en ese sentido, César. Absolutamente, las encuestas son bien elaboradas, técnicas. Desafortunadamente se tachan muchas dudas alrededor de las encuestas, pero realmente en las encuestas hay que creer y son, insisto, un mecanismo que la población y la democracia necesitan para poder tomar decisiones. Claro, no, y yo quería complementar lo que está diciendo César y tiene que ver con lo que tú dices. Muchas de las críticas también van relacionadas a que la gente no sabe y no entiende cómo hacemos nuestro trabajo. Por eso espacios como este y todos los espacios donde nosotros podamos ir a contar lo que hacemos, cómo lo hacemos y el hecho de que somos compañías muy serias que queremos perdurar en el negocio, pues están orientados a darle más confianza al público en el trabajo que nosotros desarrollamos como empresa. Y además ustedes tienen su propia reputación en juego en caso de que no funcionen bien y se puedan demostrar alteraciones o cualquier tipo de manipulación a los resultados. Por supuesto, además ninguna empresa encuestadora vive de hacer encuestas electorales. Es una fracción absolutamente ínfima de nuestros ingresos que entre otras solo se da cada 2 años, cuando combinas elecciones regionales con elecciones presidenciales. Bueno, pero en lo electoral sí es importante ver cómo en otros países, por ejemplo, impiden que haya encuestas unos días antes de las elecciones. Aquí no. ¿Cuál es el debate alrededor de eso? El debate está fundamentado en que quieren darle un espacio a la población para que piense. Pero es que las encuestas son para que piensen, son elementos de juicio que les permiten tomar decisiones a la población. Entonces, dejar esos espacios lo que hace es que históricamente 10, 15 días antes se tienen resultados antes de una elección y si la elección es apretada, va a ser muy difícil para un elector tomar una decisión con base, además de muchos aspectos, la encuesta. Entonces, esos espacios muchas veces muchas personas las tildan de favorables dentro de un proceso electoral, a nuestro modo de ver, realmente no es favorable y no tiene la última medición, la más cercana a la elección, que es la que realmente le da opciones al ciudadano. Pero además hay un estudio que nosotros presentamos hace un par de años en un congreso mundial de la Asociación de Estudios de Opinión Pública, se llama WAPOR, y en el congreso de WAPOR que hubo en Bogotá hace 2 años, presentamos los resultados de un estudio donde de 100 y pico países del mundo, donde consultamos por la veda a las elecciones, Colombia era uno de los pocos países con una veda de más de 8 días, que es la de elecciones presidenciales. En la mayoría de países del mundo la veda solamente es, como en Colombia, el día de elecciones o no hay veda.
De modo que este tema, tal como está diciendo César, mientras más transparencia e información haya para el público, mejor. Esos periodos en los cuales no se sabe qué está pasando son bastante peligrosos para la democracia, de hecho. Bueno, precisamente cerramos con esto. Las encuestas son importantes en un sistema democrático y si son serias y con mediciones adecuadas y con metodologías asertivas, efectivamente logran tomar esa foto en un momento determinado en una contienda electoral y es parte del involucramiento del votante en ese proceso electoral, no solamente es el día de las elecciones. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima semana en Punto de Encuentro.